Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el Justo, el Imputable, el Omnisciente, el Omnipotente Dios, Señor. Postrados en esta mañana, Señor, delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor. Oh, precioso y bendito Jesús, por esa salvación tan grande, Señor. Oh, precioso y amado Señor, no te conformaste, Señor, solo con sacarnos del lodo, Señor, y con salvarnos, Señor, del pecado, Señor, perdonarnos, Señor, sino que nos dice tu palabra, Señor, nos dice tu precioso y santo Espíritu, Señor, y nos has prometido, Señor, Dios Todopoderoso, ponernos delante de ti, Señor, un día, Señor. Gracias, Señor, por esas promesas maravillosas. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, tú estás haciendo y seguirás haciendo, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que bendiga, Señor, este tiempo, Señor, que tú has diseñado, Señor, desde antes de la fundación del mundo para que estemos acá. Esto no es una invención nuestra, Señor, es tu obra, Señor. Y gracias, Señor, y bendice, Señor, en esta mañana, Señor, a nuestros hermanos, a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, amado, tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que en esta mañana, Señor, ellos van a confirmar delante de ti públicamente, Señor Dios, todo lo que tú eres y todo lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor, para gloria tuya, Señor, porque eres precioso, eres maravilloso, Señor, para todos aquellos que te conocemos, Señor. Gracias una vez más, Señor, y que sea tu precioso y santo Espíritu abriendo nuestros corazones, Señor, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, trayendo a aquellos hermanos, Señor, que tal vez no han venido todavía, Señor, y tomando tú, porque como soberano, Señor, tienes el control de todas las cosas, Señor, tomando tú el control de todo, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos en esta mañana hermosa que nos regala el Señor en su gracia. Un precioso día que nos hace, y no quisiera pasar la oportunidad de agradecerles a nuestros hermanos, a Luis y a Gaby, por este bello lugar, por la bendición que son ellos con nosotros, con esta su congregación. Vamos a estar en esta mañana, hermanos, con un estudio especial acerca de un tema que peligrosamente confunde a muchos que se encuentran dentro de la iglesia del Señor, que los hace pensar que están en el camino angosto y entrando por la puerta estrecha que lleva a la salvación, cuando en realidad se encuentran en el camino ancho y la puerta ancha que lleva a la perdición eterna. Son muchos los que piensan que al salir de este mundo abrirán sus ojos y los recibirá un coro de criaturas celestiales en medio de las calles de oro del cielo. Pero muchos, porque así lo dice la Escritura, se toparán con la sorpresa de encontrarse en medio de un hervor de fuego, de un lloro y un crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Hermanos, y aquí estamos hablando de todos aquellos que han puesto su confianza en su religión externa, en su moralidad externa, en sus obras muertas, procedentes de una fe muerta, y no en la verdadera transformación interna por la regeneración del Espíritu, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que produce, hermanos, una fe viva y da fruto que glorifica a Dios. Hemos titulado el estudio de esta mañana como la religión sin fruto. Pero ¿qué es exactamente una religión sin fruto? La religión sin fruto, hermanos, es una forma de piedad, una forma de devoción, de religión hipócrita, sostenida en una fe superficial. Es la misma fe que poseen los demonios. Creen en la persona de Jesucristo,
creen en su obra, creen en su muerte, en su resurrección, pero aquí viene el punto: no se rinden a su señorío, a su gobierno, a su voluntad. Son personas que dicen ser cristianas, pero carecen de transformación interna y acciones prácticas, hermanos, que reflejen el carácter de Dios. Sus acciones no son consistentes con las creencias que declaran. Es una práctica religiosa vacía, muerta, centrada en la apariencia externa, sin un cambio real en el carácter o en la vida diaria. Y no importa, hermanos, cuánto tiempo tenga usted de estar en la iglesia, sino que tiene que ver con su infructuosidad, con su falta de fruto, con su falta de rendición al señorío de Cristo. El apóstol Pablo diría en cuanto a esto, que estas personas tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. En Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, él lo dice así: que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Tito 1:16. Y es de este engaño, hermanos, y del que está infestado la gran parte de las congregaciones, que hablaremos en esta mañana. La vida de estos que dicen ser creyentes, desde afuera parecieran ser un modelo de buenos cristianos. Pero, ¿qué tal si te dijera que toda esa actividad religiosa, toda esa disciplina externa, no tiene absolutamente ningún valor para tu salvación, si tu corazón y tu conducta no están siendo radicalmente transformados? ¿Y qué tal si te dijera que tu vida religiosa es solo un conjunto de hojas verdes y frondosas en un árbol que en realidad está muerto por dentro y no produce ningún fruto santo para la gloria de Dios? Esta es la impactante verdad, hermanos, que vamos a confrontar hoy. El cristianismo sin un cambio de vida de dentro hacia afuera no es el cristianismo de la Biblia. Es una religión vacía, una farsa, una fe muerta, hermanos, que no salva a nadie. Y este mensaje, hermanos, no es para el rebelde, no es para el incrédulo o el ateo, es para el religioso, es para el tibio, para aquel que ha construido su seguridad sobre la consistencia de sus hábitos espirituales. Es para aquel que encuentra consuelo en el hecho de que, no, es que yo no soy como aquel, no, ni tampoco como aquel que no es como los demás. Es para aquel que lee la Biblia, que ora, que ayuna, que sirve, para aquel cuyo récord de obras externas parece impecable a los ojos de los hombres. No obstante, hermanos, es precisamente esa confianza en su propia religiosidad la que puede ser el mayor y más sutil obstáculo para su verdadera salvación. El peligro mortal de una religión sin cambio es que es un engaño al más alto nivel, que le da apariencia de vida, mientras que por dentro la muerte espiritual sigue reinando. Es justamente la misma condición del árbol, la higuera frondosa y sin fruto, que el Señor maldijo. ¿Se acuerdan? Camino a Jerusalén, haciendo que se secara instantáneamente. En Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Tenía muchas hojas, tenía una gran apariencia de vida y de piedad, pero no tenía fruto. Y el veredicto de Cristo es la condena de Cristo. Es la condena de Cristo a la religión sin fruto, que es terrible. Es la condición de aquellos que en el día final van a presentar su currículum de actividades religiosas. Señor, pero
Recuérdate, yo eché fuera demonios, profeticé en tu nombre, hice muchos milagros, solo para escuchar la voz del juez decir: nunca os conocí. Su religión no era la prueba de su salvación, era simplemente, hermano, el síntoma de su profundo autoengaño. El verdadero fruto solo surge de la verdadera regeneración. Hermanos, el Señor no se deja impresionar por su asistencia puntual a la iglesia. Él no se deja impresionar por su conocimiento doctrinal. ¡Ay, qué lindo que predica! ¡Ay, qué lindo que canta! ¡Qué lindo que ora! No, hermanos, no. Él busca el fruto verdadero que surge de la verdadera regeneración. Él busca la evidencia de un corazón cambiado que produce una vida cambiada. Él nos dice a nosotros que la fe que no cambia su vida no ha salvado su alma. Ahora, hermanos, ¿cuál es la prueba de fuego que tiene nuestro Señor Jesucristo para aplicar a nuestra fe? El examinar la diferencia entre las hojas de la religión y el fruto de la salvación. Y esa podría ser, hermanos, para muchos, la prueba más importante de sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo, el juez de nuestras almas, el juez final de nuestras almas, no nos deja en la oscuridad, en la ignorancia, sobre cómo discernir una fe verdadera de una fe falsa. ¿Cómo sé que tengo una fe verdadera y no una falsa? Él nos da una prueba simple y universal, infalible. No es una prueba teológica complicada, más bien es una prueba agrícola. Es la prueba del árbol y su fruto. En su sermón el Sermón del Monte, en Mateo, en el capítulo 7, versículos del 16 al 18, Él establece el principio: por sus frutos los conoceréis. Es decir, por la manera en que se comportan. Y luego en los mismos pasajes explica la ley inmutable de la naturaleza espiritual. Y él sigue diciendo lo siguiente: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Es decir, ¿acaso se recogen uvas de un arbusto silvestre con ramas torcidas y espinas largas? ¿O higos de los abrojos? Abrojos aquí es sinónimo de espinos. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta esperada, hermanos? Es un rotundo no. Y el Señor continúa: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué simboliza el árbol en las metáforas bíblicas? Al hombre, un tipo de hombre en especial. En este caso, el hombre malo, que da frutos malos, corresponde al hombre no regenerado. Y viceversa, el árbol bueno, que da frutos buenos, al hombre regenerado. ¿Cuál es el hombre regenerado? El redimido, el que ha nacido de nuevo. Y aquí, hermanos, está el corazón de la cuestión. Jesús no dice, y pongámosle atención a esto, hermanos, Jesús no dice que un árbol malo a veces da frutos malos. Él no está diciendo eso. Él dice que es lo único que sabe hacer. En consecuencia, la naturaleza, la esencia, el carácter y la raíz del árbol son las que determinan la naturaleza del fruto. Es decir, la naturaleza de las acciones, de nuestras obras. Y no el fruto o las obras externas las que determinan la esencia o la raíz del árbol. Dicho de otro modo, es el cambio interior verdadero en la persona el que da paso al fruto, a las buenas acciones. Hermanos, nunca, jamás es al revés. Nunca.
O sea, no son las obras externas las que marcan que yo soy un árbol bueno. No. Un corazón no regenerado, que es un árbol malo a los ojos de Dios, puede durante un tiempo producir hojas de actividad religiosa. Puede ir a la iglesia, puede orar, lee la Biblia, ayunan, incluso sirven en el ministerio. Pero su fruto, el carácter real, las motivaciones secretas, las pasiones del corazón, será inevitablemente ¿qué? El fruto de la carne. ¿Y cuál es el fruto de la carne? Orgullo, egoísmo, vanagloria, lujuria, envidia, impaciencia, descontento, amargura, murmuración, división, odio, etc. Por consiguiente, hermanos, no puede producir el fruto santo del Espíritu. Y no lo puede producir por la sencilla razón que no tiene la naturaleza del Espíritu. Eso, para ilustrarlo mejor, es como si usted tomara, y este ejemplo no lo tomo yo como propio, porque está en las Sagradas Escrituras también, es como si usted tomara un cerdo, lo baña, lo viste, un poquito de Perry Ellis, lo perfuma bien, y le coloca un lacito de oro y lo mantiene en la sala de su casa. Pero apenas usted le abre la puerta, ¿qué es lo primero que hace? Va y se revuelca en el lodo. ¿Por qué razón? Porque esa es la naturaleza del cerdo, revolcarse en el lodo. Sin embargo, la gracia de Dios, la regeneración, no lava al cerdo. Muy importante, no lo lava, lo transforma en una oveja. Y una oveja, por naturaleza, odia el lodo. Puede caer accidentalmente en él, pero se sentirá, hermanos, miserable. Clamará hasta ser limpiada. Incluso, hermanos, puedes hacerte una pregunta más a modo de examinarte en qué naturaleza estás. Cuando pecas, ¿te sientes como un cerdo volviendo a tu propia naturaleza? ¿O como una oveja que ha caído en un lugar extraño y sucio y lo aborrece? Recuerda lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice que el verdadero creyente nunca peca. La palabra de Dios nunca dice eso, hermanos. El verdadero creyente ya no se complace en el pecado. No puede vivir continuamente en el pecado como su estilo de vida habitual. Por ende, lo que le sucede al cerdo es justamente lo que le pasa al hombre o a la mujer no regenerado. Y nuevamente, hermanos, quiero hacer hincapié en esto. Sin importar el tiempo que usted lleve en la iglesia. Puede tener 10 años, puede tener 15, 20. Simplemente no tiene el fruto del Espíritu, sino el fruto de Adán. Y a esas personas el Señor les dice: por favor, no me muestre las hojas de su declaración de fe. Muéstreme el fruto de su práctica diaria. Un hombre, hermanos, puede amarrar naranjas a una cuerda, a un árbol silvestre, para impresionar a los que pasan. Pero eso no convierte ese arbusto lleno de espinas en un árbol de naranjas, hermanos. El fruto debe crecer desde adentro hacia afuera. Debe crecer desde una naturaleza cambiada. La santidad verdadera no es una modificación del comportamiento, hermanos, algo que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos lograr. Es el resultado, es la consecuencia natural de un corazón nuevo, de una raíz viva que ha sido plantada por el Espíritu de Dios. El buen fruto
no es la causa, hermanos, de que el árbol sea bueno. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie bueno. Absolutamente. Y eso lo ves en las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay nadie bueno, ni aún uno. Sino que el buen fruto es el resultado de que el árbol ha sido hecho bueno por la gracia de Dios. Esta es la prueba infalible de Cristo. Pero, ¿qué es exactamente este buen fruto? ¿Cómo podemos verlo en la vida de la persona? Si vamos a examinar nuestro propio árbol, o sea, nosotros mismos, necesitamos saber, hermanos, qué tipo de fruto estamos buscando. Y es sobre la naturaleza de ese fruto santo, hermanos, que nos vamos a referir a continuación. ¿Cuál es este buen fruto que prueba la existencia de una raíz viva, de una fe verdadera? Y aquí es justamente, hermanos, donde muchos creyentes, solo de labios para afuera, se confunden fatalmente. Creen que el fruto son las actividades religiosas. Creen que el fruto es ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ayunar, servir en un ministerio, dar diezmo. Hermanos, esas son las hojas del árbol de las que hablamos en la primera parte. Claro, son buenas y son necesarias cuando nacen de una raíz viva, pero no son la prueba definitiva de vida. Porque recuerden, hermanos, incluso un fariseo, un árbol malo, ¿cómo las producían ellos? En abundancia. El verdadero fruto del que habla Jesús, hermanos, no es una actividad externa. No es una actividad externa. Entonces, ¿qué es? Carácter interno. Carácter interno. Es la transformación sobrenatural de nuestras disposiciones y afectos, de nuestros gustos, que se manifiesta en una nueva forma de ser. La Biblia nos da una lista clara y específica de este fruto. Hermanos, que las Sagradas Escrituras nos dan todo. Y, claro, nos dan todo a los que estamos expuestos a ella. Pero si usted no se expone, no le da nada. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, él nos da una lista de las cualidades del corazón. La llama el fruto del Espíritu y las describe así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la prueba. Esta es la evidencia de una vida que ha sido verdaderamente cambiada por la gracia de Dios. ¿Ven la diferencia, hermanos? Hermano, no me diga cuántas veces ha leído su Biblia este mes. Dígame si usted es más paciente y benigno con su esposa que el mes pasado. Bueno, no nos gusta. Hermana, no me diga cuánto ora y cuánto ayuna por semana. Dígame si usted es más sujeta y respetuosa como ayuda idónea de su esposo al liderazgo santo y amoroso que él desea implementar en su hogar. Hermano, hermana, no me diga en cuántos ministerios sirve. Dígame si hay más gozo y paz en su hogar. O dígame si está amando cada día más a sus hermanos en la fe. Hermano, las obras externas pueden ser una fachada brillante, pero para un corazón podrido. Recordemos que el fariseo ayunaba 2 veces por semana, daba el diezmo de todo, pero ¿cómo estaba su corazón? Lleno de orgullo, crítica y odio. Jesús decía, llenos de huesos de muerte. Pero el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio, ¿saben qué, hermanos? No pueden ser falsificados mucho tiempo. No se puede falsificar.
Es la evidencia interna que inevitablemente se hace paso al exterior y demuestra la verdadera naturaleza del árbol. Esa es la prueba que usted debe aplicar a su vida. Una frasecita muy pequeñita: ser antes de hacer. Y los que están leyendo el libro de Siervos para su Gloria saben que esa es la frase que usa ahí Miguel Núñez. Ser antes de hacer. Ser su carácter interno antes de que usted se ponga a hacer cosas para el Señor. Entonces, hermanos, ¿está su religiosidad produciendo un carácter más parecido al de Cristo? ¿Es usted más amoroso, más gozoso, más pacífico, más paciente? No perfectamente, porque por supuesto, hermano, la santificación es un proceso que dura toda la vida. Pero, ¿es esa la dirección de su vida? ¿Hacia ahí está caminando usted? ¿Es ese el anhelo de su corazón? ¿O su religión es solo una serie de actividades que lo dejan exactamente como estaba, sin un cambio real en su carácter? La lista del fruto del Espíritu, hermanos, no es un ideal inalcanzable. Es más bien, hermanos, un espejo para nuestro autoexamen. Y ese examen práctico, hermanos, es el que nos vamos a someter a continuación. Pongamos entonces, hermanos, con honestidad y valentía, pongámonos con valentía y honestidad delante del espejo de la palabra de Dios. Miremos la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. No como un objetivo inalcanzable, sino como una lista, hermanos, que nos va a diagnosticar, va a hacer un diagnóstico de nuestra propia alma. Y muy importante, la pregunta no es si usted ha alcanzado la perfección en estas áreas. No, esa no es la pregunta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la perfección absoluta, el único que la alcanza es nuestro Señor Jesucristo. Él la alcanzó. La pregunta entonces sería: ¿está este fruto presente en su vida? ¿Está creciendo? Y vean lo que les digo, aunque sea un poquito. Porque si usted nació de nuevo, usted empieza, aunque sea, a crecer un poquito. Pero si usted no ha crecido nada, mejor examínese si realmente tiene el fruto del Espíritu. ¿O está completamente ausente ese fruto del Espíritu en usted? Recuerden por dónde comienza la lista. Comienza con amor. Pregúntese si la fe que dice profesar lo ha hecho más amoroso usted. Lo ha hecho más sacrificial. Lo ha hecho más interesado en el bien de los demás, incluso el de sus enemigos. O lo ha hecho más crítico, más frío, más rápido para juzgar y condenar a los que no cumplen con sus estándares. La lista continúa con gozo y paz. Su vida religiosa le ha dado a usted un profundo gozo en Dios, porque ese gozo tiene que remontarse por encima, hermanos, de todas esas circunstancias difíciles que llegan a su vida. ¿Tiene usted gozo cualquiera que sea su situación? ¿O su gozo es solo la felicidad que depende de que todo vaya bien? ¿Su vida religiosa le ha dado una paz real con Dios? ¿Una calma interior que el mundo no puede quitar? ¿O su paz es solo la ausencia de problemas, pero cuando se le presenta el primer problema se le desmorona todo? La lista también incluye paciencia, hermanos. Piensen en la última semana. Pensemos en la última semana. ¿Fue usted paciente con las personas difíciles? ¿Con las circunstancias frustrantes? ¿Con las debilidades de su propia familia? ¿O su religión es solo una capa fina de piedad que se rompe con la primera provocación, revelando la impaciencia y la ira que realmente hay debajo de ustedes? Y la lista termina con templanza,
con dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El control de nuestras emociones. Nosotros no podemos controlarlas naturalmente, es a través del Espíritu de Dios que lo hacemos. Su religiosidad le está dando una victoria creciente y real sobre sus apetitos y pasiones. ¿Tienes ahora más control sobre tu lengua? ¿Sobre tu ira? ¿Sobre tus deseos secretos? ¿O usted vive una vida disciplinada en la iglesia el domingo, pero completamente indisciplinada y en secreto el resto de la semana? Hermanos, estas preguntas no podemos responderlas a la ligera. Debemos examinar nuestros corazones, como si su vida eterna dependiera de ello. No subestimen esto, hermanos, porque realmente es así. Un árbol se conoce por su fruto habitual. ¿Cuál es el fruto habitual de su vida? ¿El amor o el egoísmo? ¿La paz o la ansiedad? ¿La paciencia o la irritación? ¿El dominio propio o la ira? Una religión que no produce un cambio de carácter, se dan cuenta, hermanos, que es una religión inútil, falsa. Hermanos, y este examen, hermanos, si no lo hacemos concienzudamente, nos puede resultar doloroso. Es posible que al mirarse en este espejo usted vea poco de este fruto. Pero si ese es el caso, por eso el Señor nos tiene aquí en esta mañana. No se desespere. Este diagnóstico no es el final de la historia, es el comienzo de la búsqueda de la verdadera cura. Y es sobre esa cura, hermanos, que nos vamos a referir a continuación. Si una vez que usted realizó ese doloroso examen, usted mira su vida y usted ve muchas hojas de religiosidad, pero muy poco o ningún fruto del Espíritu, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura que dice la palabra de Dios? ¿Será la cura esforzarse más para ser más amoroso, más paciente, más bueno? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? De ninguna manera, hermanos. Así diría Pablo, de ninguna manera, hermanos. ¿Sabe cómo sería eso, hermanos? Como pegarle frutas plásticas a un árbol muerto para que parezca vivo. La respuesta de la Biblia es mucho más radical. La única fuente del fruto santo es una raíz santa. Y aquí vamos a hacer esa raíz, la vamos a poner como sinónimo de corazón. Un corazón santo. Y la única fuente de una raíz santa, hermanos, es un milagro de Dios, llamado como regeneración. El más grande de todos los milagros, o nuevo nacimiento. Nosotros a veces despreciamos ese regalo de regalos, milagro de milagros que nos hizo el Señor. No lo dimensionamos. El problema del hombre religioso, hermanos, pero sin fruto, no es la falta de esfuerzo, no es su falta de esfuerzo. Como ya vimos, el fariseo se esforzaba enormemente. El problema es la raíz. Un corazón no regenerado, al que Jesús llama un árbol malo, es absolutamente incapaz de producir el fruto del Espíritu, sin importar, hermanos, cuántas actividades religiosas practique. Puede imitar el fruto por un tiempo. Como dijimos, puede atarse algunas naranjas de buen comportamiento para impresionar a los demás. Pero no puede producir el fruto genuino. ¿Por qué razón? Porque no tiene la vida de Dios fluyendo desde su raíz. Hermano, hermana, usted no puede producir el fruto del Espíritu desde la raíz de la carne. Es una imposibilidad. Y lo es tanto en la agricultura como en la teología.
Por lo tanto, le suplico, deje de perder el tiempo intentando decorar las ramas de su árbol muerto. Deje de intentar colgarse frutos plásticos de buenas obras y determinaciones. Clame al labrador divino. Clame al jardinero divino para que arranque su árbol podrido de raíz y plante en su lugar el árbol de la vida, cuya savia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Por ende, hermano, la solución no es un nuevo comportamiento. No se trata de eso, hermano. La solución es un nuevo corazón. Es la promesa central del nuevo pacto. En el libro de Ezequiel, ustedes lo pueden ver en el capítulo 36, versículos 26 y 27. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, y noten que en estos dos pasajes, que no es sino hasta que Dios quite de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón podrido, y nos dé un nuevo corazón en el nuevo nacimiento, y ponga dentro de nosotros su Santo Espíritu, que nuestro carácter interno puede ser cambiado para poder hacer su voluntad, es decir, para producir el fruto del Espíritu. Antes, hermanos, definitivamente no, por más que usted quiera. ¿Y saben qué es lo peor de todo, hermanos? Que por más que usted quiera fingir su apariencia piadosa, su verdadera naturaleza no regenerada, hermanos, se sale del disfraz. No se puede ocultar. Y esto es algo que también el Señor declaró en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por consiguiente, hermanos, el fruto no es el resultado de nuestro esfuerzo por imitar a Cristo, sino la consecuencia, el resultado inevitable de nuestra unión vital con Cristo. Es la consecuencia, hermanos, natural del nuevo nacimiento. Y si la única fuente de este fruto indispensable es un nuevo corazón dado por Dios, ¿qué debe hacer la persona religiosa pero sin fruto? Y es aquí, hermanos, donde vamos a hablar precisamente de ese milagro de milagros que necesitamos. Si usted se ha mirado en el espejo de la palabra y ha visto un árbol con muchas hojas de religión, pero con poco o ningún fruto del Espíritu, ¿cuál es el camino a seguir? Y la respuesta, hermanos, no es intentar producir fruto con más esfuerzo. La respuesta no es añadir más actividades religiosas a su vida. Eso sería como intentar pegar fruta de plástico, como dijimos, en las ramas de un árbol muerto. Dicho de otro modo, hermanos, esas obras externas, ¿saben qué se convierten? Se convierten en pecados más espléndidos delante de Dios, en obras malolientes. Por lo tanto, el camino, hermanos, ¿dónde comienza? Comienza con el arrepentimiento. Primero debe arrepentirse de su idolatría, arrepentirse de haber confiado en sus hojas, en sus actividades religiosas, en su asistencia a la iglesia, en su moralidad externa, en su servicio, en lugar de lo que Cristo ya hizo por usted. Usted debe hacer lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Consideró todas sus ganancias religiosas como pérdida, como basura, para poder ganar a Cristo. Debe dejar de confiar en lo que usted hace para Dios y empezar a clamar por lo que solo Dios, hermanos, puede hacer por usted.
Y segundo, debe, después de arrepentirse de su falsa confianza, de su falsa seguridad de salvación, como dijimos, debe clamar a Dios por un milagro. Debe dejar de intentar atar esos frutos plásticos a sus ramas y reconocerse a sí mismo, hermanos, como estéril y condenado. Y pedirle al jardinero divino, al labrador. ¿Quién es el labrador? En la parábola de Juan, en el capítulo 15 de Juan, el Padre. Pedirle al Padre que le dé una nueva raíz, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. A como clamó el salmista: Dios, crea en mí un corazón limpio. En el Salmo 51:10. En otras palabras, Señor, hazme nacer de nuevo por tu Espíritu para que yo pueda por primera vez producir el fruto que te agrada. Hermano, hermana, le suplico con todo amor en Cristo que deje de adornar su árbol muerto. Deje de pintar las hojas para que se vean más verdes. Es inútil. Venga el jardinero divino tal y como está, como ese árbol estéril, sentenciado a ser cortado y echado al fuego, a como lo dice Jesús en Juan, en capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, y recuerden, aquí no está hablando, ay, pobrecito, perdió la salvación. No está hablando de esas personas, está hablando de los tibios y los religiosos que llenan las iglesias hoy en día, hermanos. También Juan el Bautista lo dijo en Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo insto a confesar su esterilidad y a pedir el milagro de los milagros, que Dios lo arranque de la tierra de Adán y lo injerte en la vid verdadera y vivificante que es el Señor Jesucristo. Solo entonces, al recibir la vida de Cristo en su alma, el fruto comenzará a crecer. No por su esfuerzo, sino por el poder de la savia del Espíritu Santo dentro de usted. Esa es la única esperanza, hermanos. No producir un nuevo fruto. No se trata de producir un nuevo fruto, se trata de una nueva vida. Entonces, hermanos, habiendo visto la enfermedad y el remedio, pongamos ahora los dos árboles, el de las hojas y el del fruto, lado a lado, y comparémoslo. Y es, hermanos, sobre esa escogencia que nos vamos a concluir. Hemos llegado entonces, hermanos, al resumen de los dos caminos. Dos árboles, dos destinos. Observen, dos destinos. No hay términos medios. No existe el camino del árbol que casi sí da fruto. No. O da o no da. De un lado tenemos el árbol de las hojas, que representa la religión del hombre. Del otro, el árbol del fruto, que representa el cristianismo verdadero de Dios. Y nuevamente, hermanos, estas dos personas están en la iglesia. El árbol de las hojas puede ser impresionante a la vista. Está lleno de actividades religiosas, de conocimiento doctrinal y de una apariencia de piedad. Pero su raíz está en la tierra de la carne y el esfuerzo propio. Por otro lado, hermanos, el árbol del fruto. Este tiene su raíz en la obra sobrenatural de la regeneración por el Espíritu. El primero se enfoca en las actividades externas, obras y obras. ¿A quién tratan de impresionar? A los hombres. El segundo se enfoca en el carácter interno. ¿Ven la diferencia, hermanos? Para agradar a Dios. La seguridad del primero está en la belleza de sus hojas. La seguridad del segundo está en la vida que fluye de su raíz. El destino final del árbol de solo hojas será el mismo de la higuera estéril que Jesús maldijo: ser secado y juzgado. El destino del árbol que da fruto es
¿Cuál? Ser cuidado, podado por el jardinero divino, para que dé aún más fruto para su gloria y para su honra. Por esa razón, hermano, hermana, no se engañe con la belleza de sus hojas religiosas. El dueño del huerto no está buscando follaje para admirar. Él está buscando fruto para su gloria. Observen, hermanos, esta parábola contada por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículos 6 y 9, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Quién es el dueño de la viña? Representa a Dios el Padre, quien siempre anda buscando, hermanos, siempre, no es que algunas veces, siempre anda buscando fruto. La higuera, ¿a quién representa? A nosotros. Representa a las personas, y principalmente aquellas que no han dado frutos de arrepentimiento. El viñador representa a Jesucristo, quien intercede ante Dios el Padre. Y esto es precioso, esta parábola. Ustedes pueden ver aquí a nuestro Señor, y es lo que hace diariamente, en todo momento con nosotros. Él intercede ante Dios el Padre, el dueño de la viña, por la humanidad, pidiendo paciencia. Señor, todavía no, déjalo un poco más, Señor, para el arrepentimiento antes del juicio. Actuando como intercesor, como mediador, pidiendo un año más para trabajar la higuera. El viñador, Jesucristo, es quien cuida, es quien abona, es quien cultiva con paciencia para dar una última oportunidad de dar fruto. Pero observen, Dios tiene un límite. Dios tiene un tiempo también. No la juguemos con ese tiempo, hermanos. Él tiene un límite de espera. Por lo tanto, hermanos, esta es una enseñanza de esta parábola sobre la misericordia de Dios, que ofrece una oportunidad de cambio antes de la justicia final. Hermanos, y es esto lo que el Señor está haciendo en esta mañana, derramando su misericordia en aquellos que todavía no dan fruto. La pregunta final de Dios, hermanos, para usted en el día del juicio, no será: ¿cuántas hojas de religión tuviste? No, hermano, no. ¿Dónde está tu fruto de santidad? Estos son los dos caminos: el árbol de las hojas o el árbol del fruto. Entonces ahora llegamos a la pregunta decisiva. Y esta pregunta, hermanos, ya no es una simple pregunta. Se convierte en la pregunta más importante sobre la verdadera naturaleza de su fe. La pregunta entonces, hermanos, cae sobre usted con todo el peso del juicio final, con todo el peso de la eternidad. ¿Cuál de estos dos árboles es usted? Mire su vida, no sus actividades del domingo. Mire su carácter, no su conocimiento doctrinal. El diablo tiene más conocimiento que cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Su vida ha sido solo una exhibición de hojas religiosas para impresionar a los hombres? ¿O hay un fruto real y creciente de un carácter transformado para la gloria de Dios? Si usted reconoce con un temor santo que su vida se parece más al árbol de solo hojas, si su religión no ha producido un cambio real en su paciencia, en su amor, en su gozo, en su dominio propio, entonces el llamado de Dios para usted hoy es el arrepentimiento. Arrepiéntase de su religión de apariencia y suplique a Dios por un milagro. Arrepiéntase de haber confiado en sus hojas en lugar de clamar a Dios por una nueva raíz, por un nuevo corazón,
Hermanos, y ese arrepentimiento no tiene que ver con una nueva determinación para producir más fruto. Eso sería, hermanos, intentar que un árbol muerto dé naranjas por su propia cuenta. No. Arrepiéntase de haber estado satisfecho con esa apariencia de vida en lugar de buscar la vida misma. Confiese su esterilidad a Dios. Hermano, hermana, no se consuele con su follaje. No se esconda detrás de sus hojas. Ustedes saben quién se escondió detrás de las hojas. Ustedes lo saben. Desde el principio de la humanidad. Adán y Eva. Les recuerdo, hermanos, con todo amor en Cristo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Su religión externa no lo va a esconder del ojo omnisciente del jardinero divino. Él no está contando sus hojas, Él está pesando el fruto. Y si no encuentra fruto de una fe genuina, el veredicto es seguro y terrible. Córtalo, porque inutiliza también la tierra. Y aquí la pregunta es, ¿por qué inutiliza la tierra? Cuando la oí por primera vez esta parábola, me costó entender esta parte. Después el Señor, gracias al poder de su Espíritu, me lo revela. Hermanos, los recursos de su gracia. Ese árbol infructuoso, carente de fruto, está recibiendo por parte del Señor todos los recursos de su gracia. Hermanos, hemos recibido el Evangelio, hemos recibido su palabra, hemos recibido su Santo Espíritu, nos ha dejado la oración, el Señor nos ha dejado completamente equipados. Y todo eso, para todos aquellos que estamos acá, hermanos, resulta inútil si no estamos dando fruto. Para la gloria de Dios, que es para lo que hemos nacido. Por lo tanto, la escogencia es esta: o continuar siendo un árbol frondoso pero estéril, agradable a la vista de los hombres, pero destinado al fuego del juicio de Dios, o humillarse, confesar su esterilidad y clamar al dador de vida para que lo transforme desde su raíz, desde su corazón, para que pueda comenzar a producir el fruto de la verdadera salvación. La pregunta final es: ¿usted quiere las hojas de la religión o el fruto de la regeneración? Esa es la decisión que define su eternidad. Si por la gracia de Dios usted elige el fruto sobre las hojas, si usted elige la vida sobre la apariencia, entonces hay un camino a seguir. Y es sobre ese camino, hermanos, de verdadera fructificación que vamos a finalizar. Si por la gracia de Dios usted elige el fruto sobre las hojas, si anhela la vida verdadera en lugar de la apariencia, su oración debe ser la del hombre que se reconoce espiritualmente como miserable, en bancarrota. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Dame una nueva naturaleza. Hazme nacer de nuevo por tu Espíritu, para que yo pueda por primera vez producir ese fruto que te agrada. Hermano o hermana, hoy con la compasión en Cristo de un jardinero por un árbol moribundo, le suplicaría: deje de intentar colgar frutos plásticos en sus ramas secas. Venga al jardinero divino, tal y como está, como llegamos todos un día a Él, como un árbol estéril. ¿Buenos solo para qué éramos? ¿Éramos buenos solo para qué? Para el hacha. Todos los que estamos acá éramos buenos para eso, si no fuera por la gracia de Dios. Lo insto a confesar su esterilidad y a pedir el milagro de los milagros. Que Dios lo arranque de la tierra de Adán, que lo injerte en la vid verdadera y vivificante que es nuestro Señor Jesucristo. Solo entonces, hermanos, al recibir la vida que fluye de Cristo hacia su alma, el fruto del Espíritu comenzará a crecer. No por su esfuerzo, sino por el poder de la savia divina. Es la única esperanza, hermanos, que nos da Jesús. El fruto no viene de intentar. Por más que usted intente, no va a venir ese fruto.
Viene de estar vitalmente conectado a Él, a Cristo. ¿Qué es la religión? La religión es usted produciendo frutos para Dios. El Evangelio es Cristo, produciendo el fruto de Él en nosotros, a través de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Ven que hay una diferencia, hermanos? Y muy grande. Esta es su única esperanza. No producir un nuevo fruto, sino recibir una nueva vida. La gloriosa esperanza del Evangelio no está en nuestra capacidad de producir frutos, sino en el poder de la vid verdadera, Jesucristo, para dar vida a las ramas muertas y hacerlas fructificar para su gloria. Porque separados de Él, hermanos, nada, absolutamente nada podemos hacer. Deje de adornar sus hojas. Deje de confiar en su apariencia religiosa. Venga a Cristo y reciba de Él la vida que produce el verdadero fruto del Espíritu. Abandone la religión de las hojas. Abrace el cristianismo del fruto. Y ese cristianismo del fruto es un camino de humildad. Sí, es un camino que comienza con la confesión de nuestra propia esterilidad, reconociendo que todavía estoy muerto. Pero es el único camino que conduce a una vida que realmente agrada y glorifica a Dios. No se conforme con una fe muerta sin fruto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es una ofensa a un Dios vivo. Si usted decide hoy dejar de confiar en las hojas de su religiosidad, clame a Dios para ser injertado en la vida. Declare su deseo al Señor: Señor, no más hojas, quiero fruto. Quiero una transformación real y visible, y no solo una apariencia de piedad. Quiero que en el poder de tu Santo Espíritu ser un árbol fructífero. Señor, plántame junto a corrientes de agua para que pueda dar abundancia de fruto para tu gloria y honra. Quiera Dios que así sea, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, queremos darte las gracias, amado y precioso Jesús. Oh, te damos las gracias, Señor, porque en tu amor, en tu bondad, en tu gracia, en tu intercesión como mediador, Señor, tú sigues intercediendo, Señor, por nosotros, Señor Dios Todopoderoso, Señor, para que abundemos en fruto, Señor, para gloria de nuestro Señor, que es lo que el Padre busca, abundancia de fruto. Él anda buscando fruto, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú no nos dejaste desprovistos para ello, Señor. Tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tu precioso y santo Espíritu, tú nos diste salvación y vida eterna, Señor. Gracias, amado Señor, por revelarnos, Señor, sacarnos del engaño, Señor. Sabemos que en un determinado momento todos hemos estado en esa situación, Señor, creyendo que éramos árboles con vida y éramos árboles muertos todavía, Señor. Gracias, amado Señor, por todo lo que tú eres y tú representas para nosotros, Señor. Y todo esto, amado Señor, ayúdanos a retenerlo y a ponerlo por obra, Señor. Que tu palabra no caiga al suelo, en tierra vacía, Señor, sino que dé fruto en abundancia, Señor, para ti y para tu gloria. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Amada familia, solamente quisiera terminar con un detalle. Nuestra identidad no está en una oración que nosotros hicimos en el pasado, no está en una profesión de fe, no está en un bautismo, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, está en el Dios hecho carne, está en todo lo que Él ha hecho, en su muerte, en su resurrección, en su vida perfecta, está en sus promesas, en su palabra, está en su Santo Espíritu en nosotros. Si usted ha creído en eso, si usted ha creído, usted es salvo. Usted hoy puede, o los que van a ir a las aguas, no van a ser mejores, porque van a ir a las aguas. Las aguas no le van a dar absolutamente nada adicional espiritualmente a usted. Vamos a cumplir con una ordenanza de nuestro Señor, pero no nos va a aportar nada espiritualmente. Que ya usted no haya recibido en el momento que usted recibió a su Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador.
Entonces es muy presente que ustedes tengan esto y que no se aflijan, porque la santidad es progresiva y todos un día, si nosotros echamos nuestra mirada atrás, podemos ver que ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una promesa y Él dijo, persuadidos de esto, ¿de qué? De que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y esa es nuestra fe, hermanos, esa es nuestra confianza. Así que si usted todavía se siente que tiene sus luchas, bendito sea Dios por ello. ¿Saben por qué? Porque si hay guerra, si hay batalla entre el espíritu y la carne, es una de las mayores evidencias de que usted tiene el Espíritu Santo con usted.